Hola, ahora vamos a ver soluciones. ¿Qué es una solución? Bueno, una solución es una mezcla homogénea que se encuentra en los tres estados de agregación y básicamente se integran por dos componentes. Soluto, que es el componente activo de una solución, es decir, la sustancia que se va a disolver, y el solvente es el componente en el cual se dispersa el soluto y se encuentra en mayor proporción en la propia solución. Ahora, las soluciones pueden ser sólido-sólido, sólido-líquido, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-gas, gas-gas. Por ejemplo, los refrescos, ¿no? Líquido-gas, licuado entre sólidos y sólidos y a lo mejor sólido-líquido. Las cervezas y los cafés. Ahora bien, las soluciones las vamos a dividir en dos grandes partes, las empíricas y las valoradas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las empíricas no vas a conocer realmente la cantidad tanto del soluto como la del solvente. Es decir, que son cualitativas. Y viene precisamente, no sé si se acuerdan a lo mejor de física, cuando les decían el método empírico y el método científico. El empírico es el que se adquiere con la experiencia, ¿no? En este caso, las empíricas se refiere a que no van a tener algún valor, por eso se les llama que son cualitativas. Ahora, las valoradas sí se va a conocer la cantidad tanto del soluto como la del solvente y por lo tanto se dice que son sustancias cuantitativas. Ahora bien, dentro de las empíricas vamos a tener una gran división, que son las insaturadas, las diluidas, las concentradas, las saturadas y las sobresaturadas. Por ejemplo, las insaturadas son soluciones en las cuales no alcanzan el punto de saturación. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos una jarra de 1 litro y que le queremos echar únicamente azúcar. Entonces de repente nosotros le agregamos una pizca, por ejemplo, repito, son cantidades que no vamos a conocer. Entonces, supongamos, agrego una pizquita de azúcar, se disuelve. Le agrego ahora una cucharada y a lo mejor eso es diluida. La concentrada, igual, le agrego más cantidad y se me concentra. Bueno, ahora ¿qué agarro? Agarro y empiezo a aventarle azúcar y se me convierte en una solución saturada. Pero la solución saturada llega a la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a temperatura ambiente. Es decir, supongamos yo ya estoy acá bien echándole azúcar con singular alegría y de repente chin, la saturo. Es decir, que a lo mejor con una pizca que yo le agregue se me convierte en sobresaturada. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una y la otra? Bueno, la sobresaturada va a ser la cantidad excesiva de soluto que va a poderse disolver, pero ya no a temperatura ambiente, sino agregándole una fuente de energía que en este caso sería el calor. Entonces, tenemos nuestra jarra, entonces ya la saturamos, pero de repente, chin, le agrego nada más con una pizca. Chin, la pizca ya no se me disuelve. Entonces, lo que yo voy a hacer es someter a calentamiento la sustancia o la solución, la voy a disolver, pero al momento en que esta solución se enfríe, ya no va a haber, ya no se va a volver a separar esa parte de soluto. Bien, y por último las valoradas, que nada más vamos a ver 3 de ellas, pero yo les menciono más y hay mucho más de ellas, ¿no? Por ejemplo, está la molar, la normal, la porcentual, la formal, la de partes por millón, etcétera, etcétera. Entonces, las únicas que vamos a ver va a ser la molar, la normal y la porcentual las vamos a dividir en dos, en peso y en volumen. Ahora bien, las soluciones porcentuales, precisamente como les digo, van a estar divididas en peso y volumen. Y si se dan cuenta, es la misma fórmula, pero aquí voy a recalcar algo. Si se dan cuenta, esta debería ser M. Yo no acostumbro ponerle M porque se puede confundir a lo mejor en otras fórmulas que vamos a ver más adelante. Entonces, para ponerle como peso, lo vamos a hacerlo como con sus siglas en inglés. Entonces, por eso le puse W. Entonces, por ciento en peso o por ciento W va a ser igual a al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un porcentaje. Y lo mismo va a ser para el volumen. El volumen va a ser igual, el porcentaje de volumen va a ser igual al volumen sobre el soluto
volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Ahora, cabe recalcar que viendo las diapositivas anteriores, acuérdense que la solución tiene dos componentes, una parte del soluto y una parte de solvente. En este caso creo que no les puse un ejemplo, pero lo voy a decir de todos modos. En caso de que nos den otros datos y no nos den lo del peso de la solución y que me lo separen, puede ser que yo aquí tenga el porciento en peso va a ser igual al peso del soluto sobre la sumatoria, en vez de que solución diga solución, va a ser la sumatoria del peso del soluto más el peso del solvente. Y lo mismo va a suceder con lo del volumen, sería el volumen del soluto. Y si no me dan el volumen de la solución, esto va a ser igual a el volumen del soluto más el volumen del solvente. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Se requiere conocer el porciento peso de una solución que contiene 5 gramos de soluto en 20 mililitros de solución. Si no les dicen qué tipo de solución es, si es un ácido, una base o si es refresco, o no sé, si no les dice, ustedes lo van a dar por hecho que es agua. Y aquí están los datos, entonces nos están diciendo, se requiere conocer el porciento peso, ahí está, porciento peso, de una solución que contiene 5 gramos de soluto. Entonces el peso del soluto son 5 gramos en 20 mililitros de solución. Entonces el volumen de la solución son 20 mililitros. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues muy fácil. Acuérdense que la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre mililitro. Entonces, haciendo los cálculos, yo teniendo esto puedo sacar la masa. La masa de la solución, porque me están pidiendo el peso, el porcento peso. Si estamos, eso es lo que quiero convertir, este volumen de la solución lo voy a convertir a peso. Entonces me queda, si la densidad es igual a masa sobre el volumen y despejamos la masa, por lo tanto me quedaría que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Ahora, si sustituyendo los datos, tenemos que la densidad, ya dijimos que es 1 gramo sobre mililitro, multiplicado por el volumen, que son los 20 mililitros. Mililitros se van con los mililitros y me queda, ¿cuánto? 1 por 20, 20 gramos. Y esos 20, esa masa va a ser nuestro peso de la solución. Entonces, por lo tanto, ya puedo aplicar la fórmula. Porciento peso va a ser igual a el peso del soluto sobre el peso de la solución por 100, en donde sustituimos los valores, que en este caso serían los 5 gramos del soluto, sobre los 20 gramos de la solución por 100. Haciendo el cálculo nos sale 25%. Vamos a ver el ejemplo número 2, pero ahora se hace con volumen. Dice, se hace reaccionar 55 mililitros de ácido sulfhídrico al 70% de volumen. Calcular el volumen de la solución. Entonces, ¿qué me están dando? Se hace reaccionar 55 mililitros de ácido sulfhídrico. Entonces, eso quiere decir que es el volumen del soluto. Y me están dando el porciento del volumen, que son 70. Y me están pidiendo que calcule el volumen de la solución. Entonces, pues ahí simplemente aplico la fórmula donde dice el porciento del volumen va a ser igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Y despejamos el volumen de la solución y por lo tanto me queda que es el volumen del soluto entre el porciento del volumen por 100. Así yo lo puedo sustituir y me va a quedar 78.57 mililitros. O lo que yo hago para no estar haciendo tanto cálculo es, como esto es porcentaje, entonces lo convierto a, ¿cómo se puede decir? Lo convierto, me hagan de cuenta como que lo divido entre 100. Entonces me va a quedar 0.7, entonces serían 55 entre 0.7 y me sale el mismo resultado. De las dos maneras es correcta. Ahora vamos con las soluciones molares. Las soluciones molares van a ser igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. Cabe recalcar bien que esta debe de estar en gramos, gramos sobre mol, el peso molecular, y el volumen de la solución debe de estar siempre en litros. Vamos con el ejemplo.
Se requiere preparar 1500 mililitros de una solución de hidróxido de calcio con una concentración molar de 0.12 mol sobre litro. Mol sobre litro es las unidades de la molaridad. Ajá. ¿Cuál es el peso que será necesario utilizar? Entonces, ¿qué nos da en el volumen de la solución, que es de 1500 mililitros? Eso lo vamos a les dije que tenía que estar el volumen en litros. Esto va a ser igual a 1.5 litros. La molaridad, que ya me la están dando, va a ser igual a 0.12 mol sobre litros. Y el peso molecular de esto lo tienen que sacar y les da 74 gramos sobre mol. Acuérdense, creo que el calcio vale 40, creo. No me acuerdo bien. Pero si no, buscan en una tabla periódica, les debe de salir los 74 gramos sobre gramo mol. Y nos están pidiendo la masa del soluto. Ahora, los cálculos. Vamos a acordarnos de la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, que tenemos que la molaridad va a ser igual a masa del soluto sobre el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. Pero como nos están pidiendo la masa del soluto, lo que vamos a hacer va a ser despejar todo esto. Y entonces esto lo pasamos, si está dividiendo, lo pasamos acá multiplicando, pues nos queda todo multiplicado. Sustituimos valores, que son los 74 del peso molecular, los 0.12 y los 1.5 litros. Quitamos unidades similares, y esto me queda en gramos. Entonces, la masa del soluto es 13.32 gramos. Y por último, vamos a ver soluciones normales. Y si nos damos cuenta, es muy parecida a la fórmula de las soluciones anteriores, como las molares. En este caso hay una diferencia que espero que se hayan dado cuenta, donde la normalidad va a ser la masa del soluto sobre el peso equivalente del soluto por el volumen de la solución. Ahora, hay algo que no les he estado recalcando. La masa siempre va a ser en M minúscula, ¿sale? Por así decirlo, el principio de la fórmula va a estar representado por mayúscula. Si nos dimos cuenta, en la molaridad era M mayúscula, ¿no? Y en este caso, como es normalidad, es con N mayúscula. Bueno, oiga, ¿y qué es eso del peso equivalente del soluto, no? ¿Qué es eso? Ah, pues muy fácil. Así se los van a mostrar, a lo mejor otros profesores, si es que les preguntan. Y yo tengo una manera muy particular de hacerlo, porque era mucho aprenderse todos estos. En donde, bueno, los voy a mencionar así. El peso equivalente del elemento va a ser el peso molecular sobre el número de valencias. Esa es una. Si la sustancia es ácida, va a ser el peso molecular sobre el número de hidrógenos que tiene. Si es una base, va a ser el peso molecular sobre el número de OHs. Y si es una sal, va a ser el peso molecular sobre el número de cargas. Entonces cuando yo las estaba aplicando, de repente me dicen los de la superior, oye, ¿sabes qué? ¿Para qué te aprendes tanto? Luego uno se hace bolas y se hacen bolas los chicos. Entonces lo que vas a hacer es aplicar esta. El peso equivalente va a ser el peso molecular sobre las cargas totales, siendo sus unidades gramos sobre gramos equivalentes. Oiga, ¿y qué es eso de cargas totales? No le entiendo. Ah, pues muy fácil. Entonces voy a tomar esta, y si se acuerdan, dentro de Química 1 o Química Básica, cuando nos enseñan a darle ciertas cargas a los compuestos, tenemos esto, en donde cruzamos las valencias, y en este caso, como aquí hay un 1, entonces es un 1 positivo. Acuérdense que siempre van los positivos y después los negativos. Y aquí hay un 2 y por lo tanto tiene un 2 negativo. Y así ya se escribían y podíamos hacer compuesto y así bien padre. Pero yo les estoy diciendo las cargas totales. ¿Qué es una carga total? Es aquella que nos permite que el compuesto, entre comillas, esté balanceado. Si se acuerdan, repito, en química básica, cuando ustedes hacen esto, estas cargas, si nosotros la multiplicamos 2 por 1 son 2 y aquí 1 por 2 son 2, eso permite que la carga se vuelva neutra, es decir, más 2 menos 2
da 0. Y entonces, por lo tanto, sería el peso molecular de este compuesto entre las cargas totales, que en este caso sería 2. No le entiendo. Otro ejemplo. Cloruro de potasio. Ajá. Si nosotros la cruzamos, aquí tenemos un más 1 y del otro lado menos 1. ¿Cuál es la carga total o cuál es la carga que permite que se vuelva 0 y que se vuelva neutra y estable la molécula del compuesto? Es 1. Entonces sería el peso molecular entre la carga total, que en este caso sería 1. Aún no comprendo. Vamos con el nitruro de aluminio. Eso sí, se deben acordar bien lo de las valencias que tienen en la tabla periódica. Entonces, que el aluminio tiene carga de 3 y el nitrógeno tiene carga de 3. Si no, vean, repito la tabla periódica. Y entonces va a ser el peso molecular, su carga total. ¿Cuál es la carga que permite que se vuelva 0? O sea, más 3 y menos 3 dan 0. Entonces la carga total es 3. Ahora bien, vámonos un poquito a algo más complejo, como es el ácido sulfúrico. Acuérdense que cuando tenemos sustancias que tienen 3 o más elementos, vamos a separar un elemento que es el que se encuentra del lado izquierdo y los elementos que quedan del lado derecho se van a manejar como si fueran uno solo, ¿sale? Lo cual nos da lo que son los iones que tienen cierta carga específica. Esto también tuvieron que haber visto en química básica. Entonces cruzamos las cargas y por lo tanto aquí tenemos de más 1 y aquí tenemos de menos 2. Ahora, ¿cuál es la carga que me permite que esto esté balanceado? Pues es 2. Acuérdense, 2 por 1, 2. 1 por menos 2, 2. Entonces, más 2 menos 2 da 0. Entonces, ¿cuál es la carga total? 2. Lo mismo sucede para el ácido fosfórico. En este caso cruzamos cargas, entonces me quedaría aquí 1 y de este lado menos 3. Entonces 3 más 1, más 3. Y 1 por menos 3, menos 3. Si los restamos, o más bien si los sumamos, nos va a dar una carga de 0, ¿no? Entonces eso quiere decir que la carga total es de 3. Vamos a verlo con este ejemplo. Dice, se disolvieron 25 gramos de dicromato de potasio en agua hasta formar 1750 mililitros de solución. Determina la concentración obtenida en términos de normalidad. Entonces, el volumen de la solución ya nos lo están dando, es de 1750 mililitros. Bueno, aquí se me olvidó mencionarles, pero es necesario que también el volumen esté en litros. Se maneja muy similar a la molar, entonces debe de estar en litros. La masa en gramos y el peso equivalente, gramos equivalentes. ¿Ok? Bueno, entonces el volumen de la solución, 1750 mililitros, y eso de convertirlo a litros nos da 1.75 litros. Ahora, el peso equivalente va a ser la sumatoria de esto, de su peso molecular, sobre cuál es la carga. Aquí, si nosotros lo separamos y hacemos como en la diapositiva anterior, vemos que aquí es menos 2 y si esto lo cruzamos para acá es de 1. Entonces, ¿cuál sería la carga total? 2. Entonces, nosotros hacemos la división y obtenemos que el peso equivalente sería 147 gramos sobre gramos equivalentes. Y la masa del soluto que nos lo están dando, que son de 25 gramos. Ahora, para los cálculos, nos acordamos que la fórmula de la normalidad va a ser igual a masa del soluto sobre el peso equivalente del soluto por el volumen de la solución. Sustituimos valores, hacemos el cálculo, quitamos unidades parecidas y contrarias y nos queda, si esto ustedes lo meten a la calculadora, nos va a quedar un valor de 0.097 gramos equivalentes sobre litros, que son las unidades de la normalidad. Por el momento eso es todo, gracias.